Ya va. Pues como decía Rafa, esto de cantar no depende, gracias a Dios, a Dios no le gusta más o menos si somos entonados. Así es que no se preocupen. Pero bueno, gracias a Dios que tenemos entre nosotros a alguien que sí canta bien y no le da pena. Porque ya estaría aterrado. Bueno, si quieren vamos a orar. Padre, pues te damos gracias porque nos das la oportunidad de estar hoy aquí frente a ti, frente a tu palabra. Tú prepara nuestro corazón, abre nuestros oídos y trabaja en nuestra vida. Gracias porque esta es nuestra familia, esta es nuestra casa y aquí nos recibes como somos, como estamos y como decía la canción, pues vienes a transformarnos. Que así sea, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les presento a lo que fue por, yo creo, unos 12 o 15 años, mi juguete favorito. Todos conocen el Lego, estas piececitas que se ensamblan, y ya hay, creo, de Star Wars, de la época medieval, de mil cosas. Pero a mí me gustaba mucho los piratas. Y encontré justo este dibujo de un barco que algún día me regalaron mis papás. Y resulta, para los que no saben, yo soy ingeniero y siempre me ha gustado armar y desarmar cosas y ver cómo funciona. La mayoría de los Legos que yo tenía, los armaba sin las instrucciones o veía un poco las instrucciones al principio y los armaba y casi siempre estaban bien. Pero llegó el momento en que me regalaron este. Y por más que uno tenga imaginación, que vea la caja, que vea películas de piratas o lo que sea, pues cualquier pieza que falte o sobre, el dichoso Lego no se armaba bien. Y eso me pasó cuando me regalaron este. Empecé a hacerlo y al final, según yo, ya lo había terminado y las velas no estaban bien, me acuerdo que los cañones no servían y todo fue porque no seguí las instrucciones. Las instrucciones estaban fácil, estaban paso por paso, venían incluidas en la caja. No crean que era un libreto gigante, eran 3 o 4 páginas nomás, pero no seguí las instrucciones y al final tuve que deshacer el barco por completo, volverlo a armar y después ya disfrutar de mi regalo. Claro, dices, Pablo, es una tontería, era un regalo, tenías 14 años o 12 o 8, y sí, pero en la Biblia hay historias, y sobre todo una que cada que la leo me frustra mucho, porque es de una persona que por no seguir unas sencillas instrucciones desperdició toda su vida. No puedes comparar un juego de Lego, un barquito, a una vida. Y lo que yo quería contarles hoy es que espero no lleguemos a un momento en nuestra vida donde digamos, desperdicié mi vida y ya no se puede desarmar. En mi caso del Lego lo desarmé, me tardé media hora más y ya, pero en la vida ¿qué? Si hay hijos de por medio, si hay enfermedades, si hay condenas que cumplir, eso ¿quién te lo paga? Bueno, como decía Rafa, ahora vamos a proyectar los versículos, pero siempre es bueno que traigan la Biblia. Así es que vamos a abrir a Números 6. Números, este libro que la gran mayoría, incluido yo, más de una vez dijimos, sí, no empiecen a contar, no cuenten conmigo y me paso al que sigue, ¿no? Bueno, que de hecho este capítulo es parte por la cual muchos dibujan a Jesucristo con la melena muy larga, porque él era de Nazaret y algunos decían que también era nazareo y los nazareos, vamos a leer ahora, se dejaron crecer el pelo, pero bueno, empieza el versículo 1. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles,
el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, y quiero decirles algo aquí, esta cuestión del voto nazareo era una cuestión, no que alguien te ordenaba, sino una cuestión de que uno quería, ¿ok? Dice, el hombre o la mujer que se apartara haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas, todo el tiempo de su nazareato. De todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo. Eso quiere decir santo. Si algún día les preguntan, oye, porque a mí me lo han preguntado muchas veces, oye Pablo, tú no eres católico, ¿verdad? No. Y tú no crees en los santos, ¿verdad? No, yo sí creo en los santos. Alguien santo es alguien separado para Jehová, alguien que quiere obedecer a Dios, alguien que quiere cumplir su voluntad. No le pido, ¿sí? Como dice en el Nuevo Testamento Pablo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesús. En la Virgen María también creo, pero no le pido a Jesús. Entonces dice, será santo, ¿ok? Dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Bueno, esto es el reflejo de lo que un creyente o cristiano tiene que ser. Es el equivalente, ¿de acuerdo? Es alguien que conscientemente dice, bueno, yo quiero servir al Señor, quiero seguirlo, y mientras lo estamos sirviendo y para poder ser útiles en sus manos, tenemos que cumplir ciertos requisitos. El principal es mantenerse santo. Y eso es de todo lo que se trata la Biblia, la vida cristiana. Mantenerse limpio, como les he dicho aquí muchas veces, no quiere decir que no nos vamos a equivocar, porque basta salir al periférico a las 7:30 de la mañana o estar en un cruce donde haya microbuses y taxis y ya uno perdió el estilo. No quiere decir que no nos enojemos, sino que no lo guardemos, que no tengamos muertitos en la cajuela, ¿ok? Entonces vean cómo empieza el versículo, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. Pudiéramos traducirle a que los que vamos a la prédica de satélite, abramos los oídos. Bueno, en el Viejo Testamento, el nazareato consistía principalmente en estos 4 puntos. El primero era no tomar vino. El vino siempre ha existido y siempre ha tenido los mismos efectos que vemos que hoy tiene. Yo no sé ustedes, pero cuando yo nací mi familia estaba, completamente destruida por causa de que mi papá bebía mucho alcohol. Yo nací y de hecho, para los que no conocen el testimonio de mi familia, mi papá ya le había mandado a mi mamá los papeles de divorcio y mi mamá los firmó y de regreso al abogado le dijo al abogado que era un tío de mi papá, Gustavo, aquí están los papeles, ya los firmé, pero quiero que sepas que estoy embarazada. Entonces, el comienzo de mi historia era un comienzo destruido por el alcohol. Entonces, podremos entrar en discusiones interminables que si una pocas, siempre el alcohol, más bien nunca deja nada bueno. Segundo, no tocar muerto. ¿Y esto por qué? Porque Carlos nos lo ha explicado muchísimas veces. El que tocaba muerto no podía entrar al templo. Y en esa época, en la época de Sansón, en la época de Josué, en la época de Moisés, de David, el que estaba inmundo no podía entrar al templo y Dios estaba en el templo. Era la época donde Dios habitaba en un lugar físico y entonces imagínense decir,
Oye, yo no voy a poder ir hoy en la tarde a ofrecer el sacrificio porque estoy inmundo. Nadie quería estar inmundo, absolutamente nadie. El tercero era dejarse la greña, ¿ok? Y el cuarto, que a veces algunos personajes por ahí en la Biblia se les olvidaba, si incumplían en alguno de estos 3 puntos, había que cortarse el pelo, había que volver a empezar. Si ya lo tenían hasta la espalda, hasta donde fuera, si llevaban 2, 3, 4, 5 años o 3 días de haber empezado este camino del Nazareato, se lo tenían que volver a cortar. Ahora, ustedes me pudieran decir, Pablo, esa historia es del Viejo Testamento. Los nazareos son del Viejo Testamento y Carlos nos ha dicho que hoy la ley la ley para los judíos que viene aquí ya no se aplica para nosotros. Y tiene razón. Así es que vámonos a Hechos, que es justamente cuando se está dando esta etapa entre que se está empezando la iglesia y hay gentiles, hay judíos, hay rabinos, hay pescadores que ahora predican la palabra, hay mitad griegos y mitad judíos, hay de todo. Entonces había unas discusiones tremendas entre los creyentes de esa época en el sentido de qué les ordenamos seguir, que cumplan la ley, que coman tacos al pastor, que se echen un vuelve a la vida, quién sí, quién no, que los hijos los circunciden o no. Y Pablo, Pedro, Bernabé, todos estos estaban discutiendo en qué hacer con los creyentes que no eran judíos, como es nuestro caso. No sé si hay algún judío aquí, pero bueno, Hechos 15-20, fíjense, lo único, bueno, a lo que se reduce lo que el autor de Hechos menciona. Dice que estaban Pablo, Bernabé y Pedro, y dice el versículo 20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Estas 4 cosas, bueno, 3 cosas, que la última para nosotros ya no aplica porque era un rito ceremonial que se llevaba en esa época, que trataba de comer sangre y hacer una serie de actos inmorales. Las primeras 2 son las que nos aplican. Y son, si ustedes me dicen, oye, ¿a qué se reduce la vida cristiana hoy en día? Es a esto, a no tener ídolos. Y no quiere decir necesariamente la Virgen María que teníamos o la estampita para que nos dé buena suerte o Santo Tomás, sino cualquier cosa que ocupe el lugar que Dios tiene que tener en nuestras vidas. Y ese lugar es el primer lugar. Y yo les he confesado aquí, espero que no lo anden repitiendo, que yo durante mi vida he tenido varios ídolos. El primero que yo me acuerdo ahora ya de grande fue el primer coche que me regalaron. Lo lavaba 2 veces al día, no dejaba casi que se subiera nadie. La primera vez que le dieron un rayón me enojé creo 2 semanas. Y dejé de disfrutar mi vida por cuidar tanto el coche. Eso era un ídolo. ¿Por qué? Porque dejé de ir hasta a predicaciones, hasta mi discipulado, dejé de leer menos. ¿Por qué? Por ir a lavar el coche en la mañana. ¿Sí me explico? Eso se volvió un ídolo. Luego, entro a la universidad y sacar 10 fue otro ídolo en mi vida. Yo dije, a mí me fue bien en la prepa, y en la prepa habíamos 40. Ahora quiero que me vaya bien en este lugar donde hay 10,000 y qué padre ser el mejor de 10,000. Y dormía 3 o 4 horas con tal de sacar 10. Claramente ya no leía, ya no oraba, ya no disfrutaba mi vida, pero estaba sacando 10. Eso se volvió otro ídolo en mi vida. Ahí les va otro. Y en serio no lo van a repetir, ¿eh? Cuando empecé con Pamela, la que ahora es mi esposa, quería pasar todo el tiempo con ella, quería ir a cualquier lugar con ella, dejé de ir a mis prédicas por irme a tomar cafés con ella, dejé de leer mi Biblia por estar con ella, por hacer ejercicio en la mañana con ella, o sea, buscaba cualquier momento para escaparme de mi trabajo, de mi escuela, para pasar tiempo con ella. Eso se volvió un ídolo. Oye, Pablo, ¿es algo, o sea, el que tengas una novia es algo malo? No.
Lo que está mal es que ella o cualquier cosa ocupe el lugar que Dios debe tener. ¿Y cuál es ese lugar? Dios dice, dice Pablo, dame el primer lugar en tu vida. El primero, que cuando te levantes no estés pensando en las cuentas que tienes que pagar, en a dónde vas a ir, sino dame gracias, lee en la mañana o lee en la noche, pero que yo ocupe siempre el primer lugar. Y el segundo punto es la fornicación, que hoy en día, y acuérdense que Jesús siempre fue experto en darnos cachetada con guante blanco. Entonces, los religiosos de esa época le decían a Dios, oye, a ver, pero fornicar, pues es solo si te cachan, ¿no? Y Dios decía, no, solo si lo piensas, o sea, da igual, no te tienen que cachar, en la cabeza haces todo antes de hacerlo en el cuerpo. Estaba leyendo un estudio que decía, que sacó esta Universidad de Harvard, que decía que tanto los homicidios como quien es infiel a su pareja, lo ha cometido en su cabeza más de 100 veces antes de que lo comete en el exterior. Es un estudio no de un cristiano, de la Universidad de Harvard, que decía un escrito que alguien que comete esas dos cosas las comete 100 veces antes en su cabeza que lo que lo hace afuera. Entonces, esto de la fornicación se puede reducir a mantenernos puros, mantenernos limpios. ¿Y a qué se reduce esto? Si haces una mentira para salir de algo rápido y te das cuenta luego, pedir perdón y decir, Dios, ya no lo voy a hacer. Y no usar esto como yo muchas veces lo hacía, de pido perdón y lo vuelvo a hacer. No, es genuinamente decir, Dios, sorry, no lo quiero volver a hacer. Si te enojas con tu jefe, con tu mamá, con alguien de tu familia, con tu mujer, decir, no lo quiero volver a hacer. Eso es mantenerse puro. En la primera prédica que da Jesús dice, bienaventurados los de corazón limpio, los que constantemente están yendo al río a limpiarse. Y ese río de agua que define la Biblia es la Biblia misma. Es decir, Dios, a ver, ¿qué te fallé hoy? A lo mejor hay veces que no tenemos nada que conscientemente sabemos que está mal. Por eso David decía, purifícame con hisopo y sé que quiero ser más blanco que la nieve. Y dice, y si hay pecados que no recuerdo, de esos también recuérdame. Porque hay veces que nos vamos manchando en la vida. Actitudes que vamos adquiriendo, miedos que vamos subiendo al carrito en el camino. Y Dios dice, siempre está limpio. Ok. Esto es lo que a nosotros creyentes de este lado de Cristo, digamos, que estamos en la iglesia, se reduce nuestra vida espiritual. Que nada ocupe el lugar que Dios merece y mantenernos limpios. ¿Nos vamos a equivocar? Sí. ¿Vamos a tener que pedir muchas veces perdón? Sí. Pero que no sea una forma de vida. Todos aquí creo distinguimos el pecado de si alguien te choca y te enojas, a tener algo en tu corazón que tienes mucho tiempo con él ahí y saber que está mal. Yo lo he vivido en mi propia vida. Yo he tenido cosas por meses, inclusive un año, que no pedí perdón. Y sabía que estaba mal, pero buscaba 1000 cosas para no arreglar. Y sabía, y Dios me lo reprendía. Iba a una prédica y decía, esa pedrada es para mí. Iba al discipulado y decía, esa pedrada es para mí. Pero no quería arreglar. Y fueron mis peores meses de mi vida. ¿Por qué? Porque, como dice la Biblia, como lo definía David, mientras tardas en confesar, tu vida se va acabando, tu espíritu se va entristeciendo y hasta tu cara habla de ti. Bueno, creo ya se me había ido hace rato el nombre, pero una de las historias que más me frustra en la vida y en la vida espiritual es la historia de Sansón. Yo aquí les he dicho, perdón, es que esta Biblia, tengo con ella como 15 años y tengo toda clase de recuerdos aquí adentro. Bueno,
La historia de Sansón es una de las historias que más me frustra. Yo he intentado ir al gimnasio por muchos años, o sea, hago ejercicio y siempre que estaba haciendo pesas me preguntaba, ¿qué tan fuerte tenía que estar Sansón para poder hacer lo que él hizo? O sea, ¿cuál era, de qué tamaño era? O sea, ¿cuánto levantaba en pecho? ¿Cuánto levantaba en pierna? Porque uno lee la historia y dice que levantaba, o sea, que tiraba columnas, que se llevaba puertas completas de una ciudad, que mataba leones con la mano, que mataba a 1000 con una quijada de burro. Y la verdad es que eso lo vemos en las películas y cuando te ves una película así en la tele, así de estas mafufas como Hércules, y te preguntan, ¿qué tal estuvo? Pues dices, pues mafufísima, o sea, mató a 1000, nadie lo mataba nunca, pero imagínense que eso fuera real, o sea, no sé si a ustedes les impresiona, pero a mí sí, pero más me frustra leer su historia. Y si vamos al libro de Jueces, que de por sí es un libro bastante también frustrante porque los dos anteriores son libros increíbles, son libros en donde el pueblo de Israel sale de ser esclavo, de literalmente no tener ni un centavo, de vivir bajo la bota de los conquistadores de esa época, del imperio más grande de esa época, que eran los egipcios, de no saber hacer nada más que ladrillos y de repente Dios los saca, los lleva a una tierra que era la tierra prometida de mucha bendición, donde tuvieron sus problemas, sus dificultades, pero ya que la heredan, ya que está Josué repartiendo la tierra, uno diría, bueno, pues ya la hicieron, o sea, ya tienen su propia tierra que antes no tenían. Ya pueden sembrar y cosechar, pueden construir, no les están pidiendo impuestos. Imagínense no tener que pagar impuestos, qué maravilla. No tenían al jefe todo el día diciéndoles, oye, haz más ladrillos, ya te retrasaste. Pero al final del libro de Josué, Josué les dice, oigan, el día de hoy yo les recuerdo qué es lo que tienen que hacer y háganlo. Y el día que lo dejen de hacer, pidan perdón y regresen, porque Josué ya se veía de como los veía, de que se iban a extraviar. Y un libro después en Jueces, uno empieza a leer la historia y son puras historias de terror. Vivían 3 años en libertad y 6 bajo la bota de los amonitas, luego 20 bajo la bota de los filisteos, y se la pasaban así cuando 100 años antes eran un pueblo recién creado, eran un pueblo con toda la bendición de Dios porque habían hecho lo que Dios les había pedido. Y en Jueces, el capítulo 13, empieza la historia de Sansón. Pues superhéroe de la antigüedad que Dios desde que iba a nacer le había prometido a sus papás que iba a ser un libertador del pueblo de Israel y que iba a ser un hombre que tenía que cumplir las cualidades del nazareo, que como lo vimos hace ratito no podía tomar vino, no podía acercarse a ningún animal o hombre muerto, tenía que dejarse el pelo largo y si incumplían algunas de estas, tenía que cortárselo y volver a empezar. Cualquier parecido con nuestra vida cristiana es mera coincidencia. Porque así es la vida cristiana. Dios te dice, no tengas nada que ocupe mi lugar y mantente limpio y si caes en alguna de estas, hay que volver a empezar. ¿Cuánto tiempo pase entre que caes y pides perdón y regresas? Eso depende de cada uno. ¿Y qué tan bien o mal nos va en esa época? Pues depende cuánto nos tardemos. ¿De acuerdo? Bueno, fíjense en el versículo 13:1, dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Ese era el panorama del pueblo de Israel cuando estaba por nacer Sansón. Y de hecho, Dios le había prometido a sus papás que Sansón los iba a liberar. Y le dijo, bueno, tienen que cumplir el voto del nazareato. Y con respecto a la cuestión de la pureza,
era donde nuestro amigo Sansón, y creo nosotros estamos en la misma situación, tenía todo en contra. ¿Por qué? Porque vivía dominado por los filisteos, y Dios les había dicho a los de Israel, ustedes, júntense entre ustedes, no hagan amistad con los que no creen lo mismo que ustedes creen. Y ojo ahí, no quiere decir que no nos llevemos, simplemente que no seamos sus amigos, que no hagamos lo que ellos hacen, que no vayamos a donde ellos van, ¿de acuerdo? Y entonces Sansón vivía en la colonia de los filisteos y empezó a crecer Sansón, se empezó a dejar el pelo largo, como lo llamaba su mandato, pero en el versículo 14, en el capítulo 14 empieza la tristeza de esta historia. Dice, descendió Sansón, 14:1, a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que te vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta mujer, porque ella me agrada. Bueno, todos los que ya están casados aquí o alguna vez han pretendido a alguna mujer, saben que una mujer, si de primer día le dices cásate conmigo, pues seguramente te va a decir que no, o a lo mejor te dice sí, porque este es un loco y si me ama tanto, a lo mejor ya me saqué la lotería. Pero evidentemente para que Sansón le haya gustado una niña y le haya querido proponer matrimonio era porque ya era su amiga, ya se llevaba con ella, seguramente se llevaba con su familia, con su grupo de amigos, y el grupo de amigos de Sansón resultó que no era de los judíos, sino de los filisteos. Entonces nuestro amigo Sansón, incumpliendo otro de los mandatos que Dios le pedía al pueblo de Israel, fue a buscar una mujer donde no debía. Y cuenta la historia, porque como dice Carlos, cada prédica casi, la Biblia balconea a sus protagonistas. Y después de que se casa Sansón con esta muchacha, resulta que como Sansón de repente se aventaba temporadas para liberar al pueblo de Israel y no estaba en su casa, un día al suegro se le hace buena idea darle a la esposa de Sansón al mejor amigo de Sansón, imagínense. Y cuando Sansón llega por su mujer y le dice, oiga, suegro, y mi mujer se la di a tu amigo, pues es que no estabas. Qué bonita familia, ¿no? Pero Dios dice, oye, pues ese no era mi plan, pero pues tú, compadre, quisiste agarrar a tu esposa y a las consecuencias te atienes. Bueno, resulta en el versículo 8. Dice, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de León, uno con el que había luchado unos versículos antes. Y aquí que en el cuerpo de León había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre les dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo de León. Unos versículos, ¿qué quieren? 30 versículos de la historia y nuestro amigo Sansón ya había incumplido en 2 de sus mandatos. Mantenerse puro respecto a con quién casarse y segundo, no acercarse a muerto. Y no solo eso, sino hizo partícipe a sus papás. Así es que nuestro amigo Sansón no sé qué tanto leía la Biblia, no sé qué tanto iba a la sinagoga a escuchar al rabino, y no sé qué tan bien estaba su relación con Dios en ese momento, pero estaba incumpliendo en todo. Sus reglas no eran muchas, eran pocas y sencillas de aprenderse y las estaba incumpliendo. Bueno, y miren, estoy haciendo un resumen rápido, pero espero que lean esta historia, ¿eh? O sea, porque es una gran historia y cuando digo que me frustra por pensar en qué hubiera podido ser de Sansón si obedecía todo. Pero bueno, vamos al 16.
unos capítulos adelante. Fue Sansón a Gaza, 16:1. Fue Sansón a Gaza y vio ahí a una mujer ramera. Y se llegó a ella y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo: hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Un capítulo antes Sansón venía de estar enfiestado. Él no podía tomar vino. Yo no sé si ustedes, yo espero que nadie de aquí tenga la costumbre de excederse en las copas, pero yo no tomo alcohol. Y a las fiestas que me han invitado mis amigos, en donde todo el mundo se pone jarra, uno puede platicar con ellos los primeros 15 o 20 minutos. Después, la verdad es que ya no tiene el menor sentido estar ahí. O sea, lo único que intentan hacer es ponerlo a uno borracho. Y si les aguantas estando tú sin tomar un rato, después tienes que andar cuidando niños, o sea, porque se ponen necios, quieren hacer tonterías, y entonces no hace el menor sentido. O sea, yo trabajé en un banco 9 años, en donde todas las comidas de negocios se cerraban con alcohol, y yo nunca participé de esto. Y hubo muy pocas personas que en la mesa frente a todos me decían: oye, ¿tú por qué no tomas? Pero hubo uno que un día me dijo, un español, porque trabajé en un banco español: Pablo, ¿tú no tomas? Le dije: no, nunca he tomado y no tomo alcohol. Me dijo: pues tienes, me dijo, ¿cómo le haces? Porque yo llevo 30 años intentando dejarlo y no puedo. Entonces ahí dije: híjole, ¿cuánta gente lo quiere dejar y no puede? O sea, deja tú lo que te gastas en la copa, deja tú los osos que te echas, sino hay gente que realmente no lo puede dejar. Entonces le conté mi testimonio y el de mi familia, porque como les dije, mi papá fue una persona que padeció mucho de esto, ¿no? Entonces vemos a la historia de Sansón, que estaba enfiestado todo el día, todos los días estaba en fiesta. Y cuando uno está en fiesta, pues si no le entras, te aburres. O sea, porque todo el mundo está enfiestado, todo el mundo echa chistes que no entiendes o no te ríes o ya se burlan de tonterías y no hace sentido. Y Sansón estaba con chavas que no le convenían, enfiestado todo el día con amigos de estas chavas, y luego lo vemos entrando a una ciudad, pues pagándole a una chava para que se acostara con ella. O sea, Sansón estaba un poco norteado, como a veces nosotros estamos en nuestra vida. Y luego, terminando este episodio que casi lo agarran, porque además Dios es fiel, Dios nos va poniendo altos. Y como siempre les digo, las nalgadas de Dios siempre traen buen swing. O sea, casi nunca es pum, vale, te da la cachetada. No, o sea, te avisa: oye, te voy a dar, y empieza a tomar vuelo. Y toma mucho vuelo, y nos da tiempo de corregir. Y nuestro amigo Sansón, hubo varias veces en los que casi lo matan. Dios fue fiel, Dios lo dejaba, pero era como para decirle: Sansón, oye, ¿por dónde vas? O sea, está el camino pavimentado y vas por las piedritas, ¿cuál es la necesidad? Bueno, Sansón y Dalila, creo que hasta película hay de este episodio. Resulta que Sansón, que evidentemente le gustaban las mujeres y muchas, se encuentra con una que se llama Dalila. Y dice, en esta traducción no lo dice así, pero en otra traducción dice que Dalila lo angustiaba hasta la muerte. ¿Por qué? Porque le decía: oye, Sansón, dime por qué eres tan fuerte. Y Sansón le decía: no, que esto, no, que el otro. Y después de muchos intentos, creo que fueron 5 o 6, le dice Sansón: no, la verdad es que mi fortaleza es mi relación con Dios. Es lo que le estaba diciendo Sansón.
Es el voto que yo hice con Dios. Mismo que Dios le había dado tiempo de que corrigiera, porque Sansón ya se hubiera tenido que cortar el pelo varias veces antes de este momento. ¿Están de acuerdo? Ya había tocado muerto y, y no dice la Biblia que fue al templo a empezar su voto de nuevo. Había ido con chavas que no eran judías y no fue al templo a hacer el voto de nuevo. Le había entrado a la fiesta y no había ido al templo a hacer su voto de nuevo. Era su deber, era su responsabilidad. Y entonces llega Dalila y cuando le dice, no, pues la verdad es el pelo. Y Dalila luego supo. Porque cuando le dice esta vez, le dice a los filisteos, oigan, ahora sí traigan la lana, porque ya me confesó. Y lamentablemente, triste, pero muchas veces pasa, son los que no creen en el Señor, los que de repente nos llaman la atención y hacen por nosotros lo que nosotros debimos haber hecho hace mucho tiempo. Yo me acuerdo que, como les contaba al principio, recién entré a la universidad, yo venía de un colegio cristiano, donde pues, las travesuras eran, digamos, de primaria en comparación a lo que se hacía en la universidad. Entonces llego y pues para mí era una revolución ver todo lo que se hacía desde los jueves en la noche, viernes, pues alcohol, chavas, y todo tipo de narcóticos, y todo el mundo así como si eso fuera, como si no estuviera mal. O sea, hablaban de eso en el salón frente a la maestra, aunque fuera mujer, y yo decía, híjole, esto es ni un poquito de pena. Pero como se empezaron a burlar de que yo leía la Biblia y que no hacía una serie de cosas, pues yo empecé a guardar la Biblia. Y por ahí del tercer examen parcial, o sea, como del segundo o tercer mes de mi primer semestre, ya tenía la Biblia completamente guardada. Y empezaba a ir a las fiestas con estos cuates. ¿Por qué? Porque me empezaron a excluir de sus planes. Entonces dije, no, pues ya, o sea, no quiero ser el cuate con las orejas de burro en la esquina, pues les voy a decir que me inviten. Y yo estaba en el equipo de atletismo del TEC. Entonces entrenábamos a las 5:30 de la mañana todos los días, incluido sábado. Entonces iba a las fiestas y obviamente no tomaba alcohol porque pues, nunca me ha gustado, nunca lo hice y vi lo que ocasionó en mi familia. Y entonces pedía en el vaso rojo, pues agua mineral o coca. Y siempre me decían, ¿estás tomando? Y yo, sí, estoy tomando. Y ya me dejaron de molestar, dije, bendita estrategia. Ya me olvidé de decir que sí porque soy cristiano, que sí porque leo la Biblia, que sí me... Entonces ya andaba con mi vaso de Cuba así en las fiestas. Y me decían, oye, porque ya ves el típico borracho que se la acaba y agarra la tuya, ¿no? Entonces me decían, oye, está media, o sea, como que casi no le pones, ¿no? Y yo, sí, no, pues es que mañana corro a las 5:30 de la mañana, imagínate, crudo. No. Y así andaba yo ya perfectamente camuflajeado en la universidad. Y un día, un niño que estuvo el primer día que me pasaron a decir mi historia, porque te decían, tienes 3 minutos para contar tu historia, y yo me paré con mi Biblia y di mi testimonio en 3 minutos, me lo encuentro en una fiesta. Me dice, oye, ¿tú no eres el de la Biblia? Y yo, ¿cómo se acuerda de mí? Le hubiera servido más a su Cuba, ¿no? Y le dije, sí, era ese. Y me dice, pues es que nunca pensé verte aquí. Créanme que dije, o sea, me sentí peor que si mi papá me hubiera cachado haciendo una cosa indebida en mi casa. O sea, dije, qué triste que un incrédulo, que alguien que no sabe lo que yo sé de este libro, me esté diciendo que qué hago aquí. Y desde ese día, me acuerdo que regresé llorando a mi casa diciendo, Dios, perdón. O sea, me paré frente a todos, dije que tú me habías dado una vida diferente, que me estabas cambiando, que no era perfecto, y yo ya ando perfectamente, casi como ellos en la borrachera, sin ser parte porque no me gustaba, pero
Pero a lo mejor si no hubiera cruda y no me hubiera hecho daño para el ejercicio, igual ya le hubiera entrado. Y un cuate me dice, ¿y qué haces aquí? Así es que como decía Carlos hace algunas predicaciones, los gentiles, luego los incrédulos, tienen una manera muy particular de a los creyentes hacernos entrar en razón. Mi historia, gracias a Dios, no es como la de Sansón, porque a Sansón resulta que cuando le cortan el pelo, y para los que no conocen la historia, le cortan el pelo, lo despiertan y le dicen, Sansón, Sansón, están los filisteos, obviamente ya no está fuerte, y dice que los filisteos se lo llevan, le sacan los ojos, hacen escarnio de él y lo ponen a chambear dándole vueltas a un molino para moler trigo. A Sansón le costó los ojos. A mí no me costó más que esos meses que no hice nada espiritualmente. Nada. O sea, esos meses fueron tirados a la basura. Pero lo que yo quiero que hoy entendamos es cuánto tiempo vamos a dejar pasar para hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Al rey David le tomó todo el embarazo de su mujer de Betsabé y ya había nacido su hijo. Y él mismo confiesa en los Salmos que todo ese tiempo él sufrió sabiendo que tenía que pedir perdón y no lo había hecho. A Sansón le costó sus ojos, su libertad y que en su vida lo único que le quedara hacer era darle vueltas, cual burrito, a un molino. Literalmente. Y la Biblia ya no dice cuánto tiempo pasó. No sé si fue una tarde, que ha de haber sido su peor tarde de la vida. No sé si fue un mes. No sé si fueron 40 años, 60 o 5. Pero todo lo que le quedó a Sansón en su vida fue darle vueltas, cual burrito, a un molino. ¿Por qué? Porque no hizo lo que tenía que hacer. Su mandato le decía, si te equivocas, corrige y vuelve a empezar. Y es lo que nos dice la Biblia a nosotros los creyentes. Pablo, no vas a ser perfecto, pero si te equivocas, no importa. Corrige y vuelve a empezar. Y miren, les voy a contar rápido algo que me pasó hace unos años, hace 4 años. Porque hay veces que uno piensa, y yo soy el primero en decírselos, que hay cosas que no hacen tanto daño, o podemos vivir con ese muertito escondido en la cajuela y mientras no se pudra, pues ahí lo podemos traer. Resulta que hace 4 años, un tío de Cris, la mujer de Carlos, invita a Josué a esquiar a una casa que tiene en Estados Unidos, en Colorado. Y Josué, yo no estaba casado, me dice, oye, ¿quieres ir con mi tío? Que a su tío no lo había visto hace 20 años. Le digo, sí, vamos. Y total que vamos a esquiar. Los hijos de este tío, de mi amigo, pues tenían esquiando es más, aprendieron a esquiar al mismo tiempo que aprendieron a caminar. Entonces esquiaban, o sea, los escuincles daban piruetas para adelante, para atrás, en reversa, se grababan, se tomaban videos, eran buenísimos. Y yo era normal, o sea, comparado contra ellos era malísimo. Pero pues yo bajaba atrás de ellos mucho más lento y todo. Y por ahí del 4.º día de nuestro viaje, resulta que vamos bajando y yo vengo atrás de uno de los hijos de este tío de mi amigo. Y se estampa el niño con un señor grande de edad, tenía casi 70 años, y era un cuate muy grande, como de 1,95 y grande y también de corpulencia, pesaba más de 120 kilos. Y pues el sobrino de Josué tenía 12 años, es de Boligoma porque ya ha hecho ejercicio toda su vida, y se estamparon y rodaron, o sea, el sobrino rodó 15 metros, salió todo mareado, así medio con lágrimas en los ojos, y el otro se rompe la cadera, la clavícula, una pierna, el pobre le fue como en feria. Y yo venía atrás del sobrino de Josué, venía como 15 metros atrás, o sea,
y vi cómo, dije, se van a estampar, se estamparon. Y entonces ya ven que en Estados Unidos, pues, el sistema de justicia es un poco, creo que todavía no está tan corrompido como aquí, creo. No lo sé. Pero el caso es que llega el ski patrol, lo suben a este cuate a una camilla y el patroller me dice, oye, ¿qué pasó? Y ya le dije, no, venían, se estamparon. Ah, ok, váyanse. Y ya nos estamos yendo y me para y me dice, oye, ¿me pueden dejar su teléfono solo por si pasa algo? Y la verdad es que este niño, que también su padre es cristiano y ellos también, pues jamás se nos ocurrió decir más que la verdad. Entonces, ¿cuál es su teléfono? Y le dije, a ver, yo no sé el teléfono aquí. Entonces ya le dice, tal, y el de México, tal, y sus datos, su mail, sí, cómo no. Y ya nos vamos. Esa tarde el niño terminó mareadísimo, ya no quiso esquiar y nos regresamos del viaje. Y como 4 meses después, me llama el papá o sea, el tío de mi amigo, me dice, oye Pablo, ¿te acuerdas de ese día que se estamparon? Y yo, sí, claro, es que mira, pues nos llamó el seguro del otro cuate, que el cuate se puso muy mal, que no puede chambear, y nos está demandando por una cantidad fuerte. Y yo dije, bueno, pues ¿qué puedo hacer por ustedes? Dijo, te va a llamar mi seguro, te va a tomar una declaración en la que tienes que jurar que es la verdad y tienes que hacer unos dibujos en fax o en mail y lo mandas escaneado a la oficina de la corte. ¿Te parece? Y yo, pues sí. Y entonces me dice, te van a llamar. Y total, como una semana después me llaman a la hora de la comida una señora que me empieza a preguntar, la primera vez que tú viste al señor ¿venías a 20 metros o a 15 metros? Unas bolas de preguntas que yo decía, fue hace 4 meses, me preguntaba en pies y yo pienso en metros, veníamos bajando, o sea, como que muchas preguntas así. Y total le contesté lo mejor que pude, le hice un dibujo lo mejor que pude. Total, yo no sabía. Y el proceso duró 3 años y medio. Nunca llegaron a un acuerdo entre el cuate que demandó y el seguro del tío de mi amigo. Y total, la demanda ya iba por $690,000. O sea, tipo de cambio de 15 son más de 10 millones de pesos. Bueno, como 10 millones de pesos. Entonces, un día me habla el tío de Josué y me dice, oye, pues el último recurso es que tú, que fuiste el único testigo del choque, se presente en la corte de Colorado y des tu declaración. Y me dijo, no te preocupes, va a estar súper fácil, vas a declarar tú y ya te vas. Ah, ok. Y yo le dije, oye, pero si no voy, y me dice, no, ya te mandaron el juez la orden de presentación a tu casa. ¿Cómo sabían dónde vivía? No tengo idea, pero como cuando te dan la visa investigan hasta en qué colegio fuiste, llegó la orden de presentación con un funcionario de la embajada a mi casa. Entonces, no había de que no me podía presentar, porque además, si alegas que no tienes dinero, te dicen, págalo y te lo reembolsan, o si no, te lo pagamos nosotros. O sea, no hay forma de que no vayas. Entonces, yo nunca había ido a un juicio, a un juzgado en mi vida. Y literalmente, como de película, me sientan, me hacen jurar que voy a decir la verdad y empiezan primero el abogado del tío de Josué a hacerme unas preguntas. Oye, Pablo, a ver, cuéntales cómo estuvo. Pues amigable, porque era, digamos, de mi mismo equipo, ¿no? Aunque yo solo iba a decir la verdad, pero pues él intentando hacer todo lo mejor posible para que yo recordara los datos y todo. Entonces, después de como 1 hora y media de que yo expongo mi versión sobre los hechos, o sea, que era lo que me acordaba de un evento de hace 4 años, donde veníamos bajando, esquiando, o sea, una cuestión difícil, vamos, ¿no? Los detalles de que si primero se chocaron, ¿qué salió volando primero, el hombro derecho, el hombro izquierdo? Yo decía, no me acuerdo. Y me decía, ¿en serio trata de recordar? Y yo le decía, es que no me acuerdo, o sea, ¿qué parte salió volando primero? ¿Y dónde quedó un esquí del otro? No me acuerdo.
Y total, bastante amigable, pero duró hora y media. Y después se para el abogado de la otra parte, o sea, de la parte acusadora. Y empieza diciendo, Pablo, porque te hacen preguntas de tu familia, de tu colegio, de todo. Entonces resultó que me preguntaron que si yo era cristiano como ellos. Entonces le dije, sí, soy cristiano. Ah, ok. Y entonces el abogado se para y me dice, Pablo, ¿tú eres cristiano? Sí. Me dice, entonces tú no dices mentiras. Le dije, no. Y le dije, cuando las digo, me siento mal y pido perdón a Dios porque sé que está mal. Ah, ok. Entonces, ¿no eres un mentiroso? No. Y dice, bueno, y se voltea con el jurado y con la sala y dice, bueno, quiero decirles que Pablo es un mentiroso. Porque traigo la declaración que yo he hecho por teléfono hace 4 años o 3 años y medio, y resulta que de repente saca de su expediente toda mi conversación telefónica impresa y me la pone enfrente y me dice, vamos a la pregunta de ¿a cuántos metros estabas cuando los viste por primera vez? Entonces me dice, ¿cuántos metros dijiste hace ratito que estaba? Y dije, pues creo que 15. Entonces me dice, lee ese párrafo y me lo señala con amarillo. Entonces estaba a una distancia de 25 metros. Entonces me dice, entonces eres un mentiroso. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, fueron 3 horas casi, como 2:45, de puras cosas así. Pero lo que más me llamó la atención es que en el juicio estaba todo lo que yo había dicho, palabra por palabra, no faltaba ni una coma. Es más, cuando me quedaba pensando así, ponía, o sea, el texto decía y como yo estaba, o sea, como la chava hablaba inglés rapidísimo, en términos legales, y yo soy mexicano y hablo inglés bien, pero no puedo decir que perfecto, había mucho en el texto. Y me hizo leer casi toda mi declaración y luego volver a dibujar y luego me enseñó el dibujo original. Y claro que había diferencias a 4 años de distancia, pero eran diferencias honestas, o sea, realmente no era porque quería engañar. Pero lo que me llamó la atención es que todo salió a la luz. Todo lo que dije, todo lo que dibujé, sin faltarle absolutamente nada, estaba ahí. Y ahí estaba el juez, y ahí estaba la parte acusadora, y ahí estaba el defendido, y ahí estaba una sala llena de personas que estaban leyendo, así en una pantalla de este tamaño, mi declaración, palabra por palabra. Yo nunca, como les diré, he tenido problemas con la justicia. No he sido llamado a un juicio en México, no sé si sea así. Pero yo me ponía a pensar y decía, un día van a poner el cassette de mi vida. Gracias a Dios de la vida antes de Cristo ya no, porque me daría, bueno, pavor. Pero de la vida después de Cristo, y van a poner todo mi cassette. Todas las palabras que dije, que pensé, todo lo que vi y lo que sentí, y no voy a poder decir nada, porque era mi voz. Tenían hasta la grabación del audio. Entonces nada de que como el cuate de OHL o el de obras del Edomex que dice, no era yo y quién sabe cómo le hicieron. No, compadre, si eres tú. Y yo decía, ¿cuánto tiempo dejo? Y es una pregunta que les hago a ustedes. ¿Cuánto tiempo dejamos esas cosas que sabemos que están mal sin corregir? ¿Y qué esperamos para cambiarlas? ¿Que Dios nos quite los ojos? ¿Que mande una disciplina del tamaño de nuestra casa? ¿Por qué no corregir y por qué no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer cuando ya nos dimos cuenta que hay algo malo? ¿Por qué dejar ese pecado 2 meses, 2 semanas, 2 días, 1 año? ¿Por qué? ¿A quién queremos engañar? O sea, esto ya no es de si me cacharon o no me cacharon. O sea, si no te cacharon, pues bien por ti en ese momento, pero un día te van a pasar el cassette y ahí va a estar. O sea, no.
el que hizo el ojo, como dice la Biblia, pues no nos estará viendo. Y entonces, terminando ese juicio, bueno, termino de contarles la historia para que no se queden con qué pasó. Resulta que en Estados Unidos el que decide el veredicto es el jurado. Y entonces resultó que de los que había en el jurado, todos menos uno tenían hijos. Y todos hijos esquiadores. Entonces, obviamente les dio miedo decir que un niño de 12 años era culpable por daños por casi $700,000, cuando todos ellos pensaban, oye, y si me pasa a mí y no tengo seguro, me quedo en la calle. Y total, empezó esta cuestión a las 8 de la mañana y a las 7 de la noche nos llaman y ya el juez da el veredicto que fue hallado no culpable. Y total, sí me pagaron mis gastos, pero el susto nadie me lo pagó, ¿eh? Y en que frente a una sala como esta, si un jurado me dijeran que era un mentiroso porque sí me equivoqué, o sea, hay cosas que de hace 3 años y medio no me acordaba si lo vi, votaron primero a la derecha o a la izquierda y si el esquide o no. Pero es lo de menos. Pero lo que yo me quedé de esa experiencia es que no faltó nada de lo que yo había dicho por teléfono que no apareciera. Y ningún dibujito que yo hice, ni en la servilleta, tenían fotos de la servilleta donde dibujé ese día, tenían fotos del dibujo que yo hice desde mi oficina en alta resolución, y todo lo tenían. Y yo decía, algún día me van a llamar a cuentas y no voy a poder alegar que no era yo, que no era mi voz, que no era mi... Va a estar todo. Entonces, ¿cómo les diré? Hay que ahorrarnos la vergüenza de que Dios nos llame a cuentas allá arriba y salgan todos los trapitos. Acuérdense de ese versículo que dice que si confesáramos nuestras faltas, ¿alguien sabe qué sigue? Así es que, miren, nuestra vida espiritual se reduce a esto. Si ustedes me dijeran, Pablo, ¿en qué te enfocas en tu vida espiritual todos los días? Yo todos los días que recuerdo, porque lamentablemente no todos los hago, es hacer este examen. ¿Tengo algo que ocupe el lugar de Dios? ¿Sí o no? Y tengo algo que si Dios viene hoy, me daría pena o vergüenza que me pusiera en la pantalla frente a toda la congregación de G316 Satélite. ¿Sí o no? Si honestamente no hay nada, pues qué maravilla vivir así. Y se puede vivir así. Y no quiere decir que no nos vamos a equivocar. Simplemente que cuando nos equivocamos, corregimos. Y no sea como le pasó a nuestro amigo Sansón, que tardó tanto en corregir que le costaron sus ojos y su vida. Porque si leen la historia de Sansón, de ahí que no dice la Biblia cuánto tiempo estuvo, a lo único que lo llamaron después fue a cavar su propia tumba. Y eso sí, dice la Biblia que mató más filisteos ahí que en toda su vida. Eran más de 3,000. Pero, qué triste historia. Qué frustrante. Imagínense el plan que tenía Dios para Sansón. Iba a ser el rey, iba a ser el libertador, y terminó sin ojos, dando vueltas en un molino, y todo porque no hizo lo que tenía que hacer cuando lo tuvo que haber hecho, cuando tuvo el chance. Bueno, ¿qué les parece si oramos? Y luego cantamos una más. Padre, pues hoy queremos agradecerte porque nos das la oportunidad de corregir, de enderezar, porque nos das la oportunidad de hacer las paces contigo. Gracias porque tú no nos juzgas por lo que hemos hecho, sino por si lo confesamos o no. Así es que si hay algo mal en nuestra vida, Padre, perdónalo. Si hay algo que no conozcamos, enséñanoslo para que lo limpiemos. Y queremos estar bien contigo, queremos hacer las paces y que tú puedas ver nuestra vida y no haya nada que te moleste. Enséñanos a vivir limpios, enséñanos a vivir con un corazón blanco y que cuando se manche rápido volvamos a
a que nos lo limpies. Danos un buen domingo, cuida a Carlos, a su familia. Gracias por esta iglesia que es nuestra familia también. Y danos un corazón como el tuyo. En el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén.